Amigos, bienvenidos a USA en Español. La Reserva Federal de los Estados Unidos anuncia la peor decisión para todo el país y luego le pide perdón al pueblo americano. No tenemos otra opción. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en medio de una de las peores crisis económicas que ha vivido el país durante los últimos 40 años. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento, como ustedes muy bien saben, el pueblo americano se encuentra viviendo una de las peores crisis económicas de las últimas 4 décadas. Por supuesto, me refiero al grave problema de la inflación, el alto costo de la vida y el incremento descontrolado de los precios que lamentablemente no ha podido ser abordado ni por el gobierno federal ni por la Reserva Federal de los Estados Unidos, por cierto, la agencia encargada de poder controlar este terrible problema de la inflación. Pues el profesor de la Escuela de Negocios de Wharton, Jeremy Siegel, ha criticado a la Reserva Federal y a su presidente, específicamente al señor Jerome Powell, diciendo que el Banco Central de los Estados Unidos se está moviendo de una manera demasiado agresiva para poder combatir la inflación y en medio de ese proceso va a perjudicar de una manera bastante grave a todos los trabajadores estadounidenses. Fíjense lo grave, amigos, de lo que está haciendo el Banco Central de los Estados Unidos, llamado la Reserva Federal. Pues el presidente de esta agencia, la Reserva Federal de los Estados Unidos, el señor Jerome Powell, prácticamente perdió 2 años de su tiempo diciéndole al país que no nos preocupáramos por el problema de la inflación, que eso se iba a ir por sí solo, que no había necesidad para la Reserva Federal de hacer absolutamente nada y que eso era un problema que se iba a solucionar por sus propios medios. Pues luego de 2 años de una de las peores inflaciones que hemos vivido en este país durante las últimas 4 décadas, el presidente de la Reserva Federal se da cuenta del error que cometió, le pide perdón al pueblo americano y comienza a trabajar, a tomar acciones para poder controlar la inflación. Pero el pequeño detalle que existe es que por estas acciones realizarse de manera tardía, ahora las consecuencias van a ser incluso mucho más graves para el pueblo americano, quien en definitiva va a pagar las consecuencias de estas decisiones que los líderes políticos y los líderes económicos toman en el país. El señor Siegel, este analista, por cierto, dijo en una entrevista a un importante medio de comunicación que la inflación persistente sumamente alta en el año 2022 se debe en gran parte a los errores cometidos por la Reserva Federal a raíz de la pandemia del coronavirus, que provocó cierres económicos prácticamente en el mundo y grandes caídas en los mercados globales, y que el giro de la Reserva Federal hacia aumentos rápidos de tasas de interés causaría incluso mucho más daño económico para el pueblo trabajador, para la familia americana y para la economía en general. Para las personas que no han seguido justamente la evolución económica en el país, esto es muy sencillo de explicar. La inflación se salió de las manos. Ahora, en este momento, la única forma que tiene el gobierno para poder contenerla es aumentar las tasas de interés. Si suben las tasas de interés, ahora el dinero cuesta más, no solamente para las personas, pero también para las empresas. Y si hay menos dinero disponible para las personas y para las empresas, va a comenzar el desempleo, porque las empresas no van a tener otra opción sino comenzar a despedir a la gente. Y al despedir a la gente, pues va a haber menos dinero circulando en la calle. Las personas van a dejar de recibir su salario y esto significa menos dinero para gastar en el país. Esta es la única forma que tiene la Reserva Federal de hacer bajar la inflación, porque si hay menos dinero para gastar, quiere decir que la demanda va a bajar en toda la economía americana y los precios deberían comenzar también a bajar por consecuencia. Pero el detalle existe en que millones de personas van a perder su trabajo en el medio de esta crisis económica y en el medio de estas acciones que la Reserva Federal comenzó desde ya a tomar. Honestamente, creo que el presidente Jerome Powell debería ofrecerle al pueblo estadounidense una disculpa por la política monetaria tan deficiente que han tenido durante los últimos años, y la Reserva Federal ha seguido, lamentablemente, lo que ha desencadenado
que esta inflación continúe incrementándose mes a mes desde el comienzo de esta pandemia del coronavirus que recordemos ocurrió en el año 2020. Pues ya estamos, amigos, prácticamente llegando a final de año del 2022. El problema de la inflación continúa sin detenerse y la Reserva Federal en este momento, con las acciones que está tomando, está perjudicando de manera directa al pueblo trabajador y, por cierto, la inflación todavía no la ha podido contener. Los comentarios se producen después de otra subida de 0,75 puntos porcentuales de la Reserva Federal la semana pasada, que elevó el rango objetivo del Banco Central para su tasa de interés de referencia al 3 y 3,25%. Las proyecciones de los formuladores de política de la Reserva Federal en la reunión reciente mostraron que la tasa pudiera subir muy por encima del 4% en los próximos meses. Y este es el gran temor que tiene la economía. Si bien es cierto, esta es una medida efectiva que ha sido demostrado a lo largo de la historia que controla la inflación, el daño económico y el perjuicio que se le causa a todo el pueblo americano va a ser un perjuicio mucho mayor al que pudo haber sido si se hubiesen tomado las medidas necesarias desde hace prácticamente un año. El analista económico también dijo que la Reserva Federal está hablando demasiado fuerte y debería estar más preocupada por causar una recesión que centrarse en los datos de inflación rezagados. También dijo que la Reserva Federal está siendo inconsistente con la forma en que usa algunos datos económicos y este analista está diciendo los datos no son confiables de la manera que están siendo usados e interpretados por parte de la Reserva Federal. Y lo que yo me pregunto, ¿por qué el presidente Joe Biden nominó nuevamente al señor Jerome Powell para presidir la Reserva Federal? Para las personas que no lo sabían, en diciembre pasado se le venció el periodo a este señor luego del desastre económico que vivía el país y lamentablemente el gobierno federal, es decir, el presidente Biden, volvió a nominar para un nuevo periodo en la Reserva Federal al señor Jerome Powell, y eso es como darle el premio victorioso pero al perdedor, darle un premio a la persona que lamentablemente no ha tomado las acciones necesarias para poder restaurar el problema económico que vive el país. El presidente Jerome Powell habló un poco sobre los datos de Holt, los datos de apertura de puestos de trabajo y rotación laboral, lo ajustado que es. Algo interesante, miro hacia atrás hace un año, en septiembre era exactamente tan ajustado como lo es hoy, y él nunca dijo nada sobre la inflación, así lo dijo este analista económico. ¿Qué le ha hecho cambiar de opinión al señor Jerome Powell? Son los mismos datos, pero ahora resulta que él sí quiere hablar, así lo denunció justamente este analista económico, para decir que la actuación del presidente de la Reserva Federal no se ajusta a lo que realmente necesita el pueblo americano en este momento. La inflación ha estado funcionando a su ritmo más rápido desde principios de la década de los 80, durante gran parte de este año. Algunos de los aumentos de precios se debieron a factores como los problemas en la cadena de suministros de COVID y la invasión de Rusia a Ucrania, que hizo subir los precios de los productos básicos, pero la inflación parecía estar ampliándose en informes recientes, incluso cuando el precio del petróleo ha disminuido de manera considerable desde el comienzo de la guerra, que recuerden ustedes hizo subir de manera automática los precios de los combustibles alrededor del mundo. Una fuente de inflación que preocupa ahora a algunos economistas y legisladores es la amenaza del aumento de los salarios, que puede crear la llamada espiral de salarios y precios, en la que los precios más altos empujan al alza de salarios, que luego refuerzan también esos mismos precios mucho más altos. Esto es muy sencillo de explicar. Los precios de los productos están altos. Quieren aumentar los salarios de la gente para que las personas tengan más dinero y poder equiparar justamente para poder comprar sus productos. Pero al haber más dinero, también se teme que la inflación continúe subiendo y esto se vuelve un círculo vicioso en materia económica. Sin embargo, este analista dijo que no cree que los salarios realmente estén impulsando la inflación en este momento, diciendo que el aumento reciente de los trabajadores
parece ser ponerse al día realmente los salarios en lugar de un incremento en general. Y tiene mucho sentido, porque los precios habían estado subiendo desde hace ya algún tiempo y los salarios continuaban siendo lo mismo. Realmente en materia económica no hubo un aumento, sino que este aumento se refirió justamente a una equiparación de los precios para que las personas continúen teniendo dinero para poder cumplir con sus necesidades básicas. Me parece mal que el presidente de la Reserva Federal diga que vamos a aplastar los aumentos salariales, vamos a aplastar al trabajador cuando esa no es la causa de la inflación. La causa de la inflación fue la acomodación monetaria excesiva durante los últimos 2 años, así lo denunció este analista económico a todo el país. Amigos, información importante, recuerden suscríbanse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.